Y el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo finalmente condenó al psiquiatra Milton Flores a 541 días de pena remitida por cultivar marihuana sin la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero. Además, deberá pagar una multa de 10 UTM, unos 400.000 pesos, luego de ser imputado bajo la ley 20.000 de drogas. Queremos conocer sus impresiones y para eso nos acompaña a esta hora en CNN Chile precisamente el doctor Milton Flores. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, estábamos atentos a esta condena porque probablemente podríamos habernos quedado sin entrevistado. Finalmente la condena fue a 541 días de presidio remitido. Usted tenía en su parcela en Paine 100 plantas de 5 centímetros y otras 13 maceteros que alcanzaban medio metro de altura, y usted confesó que se fumaba 3 pitos a la semana. ¿Por qué tenía tantas plantas para 3 pitos a la semana? Bueno, en realidad habitualmente cuando uno está en ese estado, después hay una cantidad que son machos que se descartan, y nosotros lo que usamos habitualmente es un grupo de personas que está desarrollando rituales para cultivar la conciencia. Por lo tanto, 4 plantas, 4 por 20 personas, no es una cantidad tan significativa. Sin embargo, nosotros habitualmente lo que hacemos es tener 10, 12 plantas, eso es finalmente lo que habitualmente tenemos para poder usarla en nuestras actividades. Ahora, usted realiza la curación con marihuana. Ese es el principio. La marihuana como uso medicinal, y usted es psiquiatra. Hay distintos estudios que dicen que la marihuana tendría efectos bastante nocivos en usos terapéuticos, y usted dice absolutamente lo contrario. ¿Cómo basa sus argumentaciones? El contexto primero general es que yo soy un especialista justamente en temas de adicciones y vengo trabajando hace años, y lo que a la base de nuestras convicciones se encuentra es que hay ciertas dimensiones de la existencia humana que no están incluidas en la conciencia, puntualmente el tema de la espiritualidad de la vida humana. Una espiritualidad que está concebida en el artículo 1 de la Constitución y del Estado se compromete para atender eso. No existen políticas públicas que procuren la atención de esa parte de la vida humana. Uno en el quehacer cotidiano se encuentra con que las personas, justamente los niños, los pacientes, tienen esa parte desconocida, no la atienden. Por lo tanto, nosotros empezamos a desarrollar un trabajo para poder instalar un interés sobre esta materia. Y en ese contexto aparece sabiduría chamánica, en donde efectivamente se usan plantas como la cannabis para poder recuperar ese contacto con la espiritualidad. O sea, nosotros estamos en el contexto de de un esfuerzo de investigación en salud pública y acreditado por médicos salubristas. ¿En el proceso de investigación todavía no hay ninguna investigación que avale lo que usted plantea? O sea, en este minuto uno puede decir que toda la experiencia, todo el momento internacional, Estados Unidos aprobando el uso terapéutico de la cannabis, yo creo que ahí hay fundamento. Nosotros lo que estamos diciendo es que la cannabis es efectivamente una medicina que por su efecto psicoactivo facilita, cuando es bien administrada, el contacto con esta dimensión y permite la recuperación de patologías psiquiátricas graves, si es que la herramienta es administrada con maestría. ¿Y a qué se le llama administración con maestría? Por ejemplo, el uso de la cannabis, cuando se hace en marco de rituales, cuando lo que se busca es justamente el trabajo de espiritualidad, porque no siempre cuando una persona usa cannabis está trabajando su espiritualidad. Muchas veces se expanden, pero cuando uno procura desarrollar estas competencias con este tipo de herramientas, lo que sucede en la persona es un empoderamiento, un enriquecimiento que permite incluso a veces trascender las adicciones. Pero para eso tendría que ser siempre tratado por un especialista, por un psiquiatra, por un médico. Idealmente. Sin embargo, en Chile uno puede reconocer intuitivamente el uso de cannabis para responder a este tipo de necesidades, que son necesidades en salud, que no están siendo cubiertas por los proyectos sanitarios hoy día en Chile. Nosotros justamente ¿Y usted tiene permiso para realizar estas terapias? Lo que yo tengo es la convicción de que cuando una persona concluye que para cultivar su espiritualidad tiene la opción, tiene la facultad, la libertad establecida en la Constitución para elegir los rituales y los sacramentos, las medicinas que uno pueda considerar oportunas,
en el contexto de la cultura, el contexto de la investigación científica nacional e internacional. Claro, pero hay rituales que pueden utilizar herramientas que sean cuestionables. Yo quiero llevarlo aquí a conclusiones de un informe que tiene el doctor Gonzalo Acuña. Él es del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica y dice que, hay consecuencias físicas negativas del consumo de la cannabis, primero respiratorias, produce mayor riesgo de bronquitis, reproductivas, se documenta una disminución de la fertilidad, inmunológicas en portadores de VIH se ha descrito una mayor tasa de progresión al SIDA. También en embriogénesis ha existido revisiones sobre el efecto del uso de marihuana en el embrión feto y hasta la fecha no está claro que exista un daño al hijo, como sí lo está en el caso del consumo materno del alcohol y la nicotina. Sin embargo, en animales de experimentación se ha podido medir alteraciones significativas con el tema de la cannabis. También habla de complicaciones psiquiátricas y conductuales. Es bastante debatible entonces que sea tan inocua. Lo que pasa es lo siguiente. Hoy día hay 19 estados norteamericanos que, con el rigor que ellos tienen para poder considerar una medicina como legítima, dan respaldo. Hoy día el Colegio Médico en Chile también está pidiendo el uso, el rango terapéutico para la cannabis. La experiencia nuestra, la experiencia mía específicamente como responsable en salud mental, por ejemplo, me tiene a mí con el antecedente de haber utilizado una estrategia para despenalizar extraoficialmente la cannabis, favoreciendo resolución de temas como la delincuencia, como el narcotráfico, como proteger a los jóvenes que cuando se les da la cannabis evitan el uso de drogas más tóxicas. O sea, hay una serie de elementos hoy día de la experiencia nacional e internacional. Bueno, y un elemento de debate, precisamente estábamos viendo que correcto, en Uruguay se está tratando el tema y se está legislando en pro de la despenalización del cultivo, del consumo de la marihuana. Lo que nosotros estamos reivindicando es el derecho que yo como persona tengo para poder cultivar la dimensión sagrada de mi existencia. Eso es lo que nosotros planteamos en tribunales. Que aquí se trata de un investigador que incluye que a la usanza chamánica decide cultivar su dimensión sagrada y para eso tiene ciertas libertades que están establecidas en la Constitución. Ese es el planteamiento de la defensa, que se trata de la violación de derechos fundamentales. Porque no puede ser que el Estado chileno esté inmiscuyéndose en un territorio de soberanía que es propio de estos derechos esenciales. Claro, pero el Estado argumentará que se está usando una droga que no es permitida. Sí, sin embargo, también el Estado reconoce límites en su soberanía, a menos que haya daño a la salud pública, daño a la seguridad pública, y nosotros hemos demostrado que eso nunca ha estado en cuestión. Al contrario, esto está en el contexto de buscar una contribución a un problema que en Chile no está resuelto. O sea, el tema de la adicción y el narcotráfico es un problema y hay que tener capacidad para ofrecer respuestas maduras, pragmáticas, que efectivamente hagan solución, como lo que estaba comentando con su anterior entrevistado. Hay temas de seguridad que requieren una visión más inclusiva. Hay necesidades humanas que no están siendo cubiertas. Hay una violencia esencial que está impulsada de manera inconsciente por organismos incluso del Estado, rechazando ciertos planos de la existencia humana que traen como consecuencia violencia en un plano muy trascendente y muy significativo, que después faltan elementos para comprender el estado de las cosas en este minuto en el país. La depresión a niveles altos, la adicción, la crisis de pánico. O sea, hay un nivel de desintegración, una insuficiente capacidad para manejar la realidad nacional que obliga a buscar y a explorar respuestas de otra categoría. Nosotros hemos estado asumiendo ese desafío y justamente la ley 20.000 es la que se nos aplica a nosotros por estar procurando, como quedó acreditado a nuestro entender por los peritos que nosotros presentamos en el juicio, físicos, psiquiatras, psicólogos, académicos, analistas, en donde se estableció que nuestro esfuerzo está en un contexto de investigación científica, una investigación innovadora, en el trabajo como profesional justamente en esta adicción. Entonces, aquí, claro, faltaba ponderar la conducta. Porque, claro, esta culpabilidad es por el cultivo de cannabis y no se tomó en consideración los aspectos anteriores. Y en un primer juicio usted había sido condenado a 41 días y a 1 UTM, y ahora es condenado a 541 días y 10 UTM. ¿Por qué? En el primer juicio, el recurso que se presentó a la Corte Suprema era porque el tribunal no había considerado el argumento de la defensa. Ahora, habiendo tenido esa observación la Corte y haberle exigido al tribunal otro juicio, al parecer el tribunal sí consideró nuestro argumento y consideró que nosotros estábamos poniendo en peligro el Estado de Derecho, porque nosotros efectivamente estábamos planteando... ¿Y por qué usted prefirió el juicio? Porque se le ofreció un juicio abreviado. O sea, a mí se me ofreció una salida alternativa que implicaba que yo aceptara mi culpabilidad. Yo creo estar justamente haciendo uso de mis obligaciones y de mis derechos.
Yo soy un profesional que tiene que entregar respuestas en materia de drogas. Y lo que nosotros estamos haciendo es justamente una respuesta. A su juicio, ¿en qué beneficiaría que la marihuana fuera considerada una droga legal? O sea, primero, que permitiría una investigación más seria en Chile. Segundo, que se puede neutralizar la delincuencia, el narcotráfico. Tercero, que se protegería a un montón de ciudadanos, digamos, que están clandestinamente teniendo que usar esta medicina para situaciones como cáncer terminal, dolor, o sea, un montón de cosas. Una serie de costos que hoy día las policías, la fiscalía, la defensoría, los tribunales están invirtiendo en situaciones que son inconducentes. O sea, hay una serie de razones que hoy día, un tema de seguridad pública, o sea, hay una serie... ¿Y usted cree que en este año de campaña está el terreno como para tener una discusión seria sobre este tema y plantear dentro de los candidatos específicamente que se tome esta postura y que se legalice la cannabis? A nosotros se nos obligó a salir a la cara ante los tribunales. Se dio en esta coyuntura. A nosotros nos parece que circunstancial y sincrónicamente esto viene junto con lo de la OEA, viene junto con la declaración del grupo de Klaus Schmidt-Hebel, en donde plantea un análisis muy serio de los serios peligros que hay manteniendo la política de droga y establece como medida la despenalización de la cannabis de aquí a 2 años. O sea, aquí hay una serie de argumentos que son demasiado consistentes y que a mi entender están obligando un poco a las candidaturas presidenciales a incorporar este elemento, muy tibiamente por de pronto a nuestro entender, pero claramente esto es un clamor que tiene que ver con la cannabis en particular y con los derechos fundamentales a nivel más esencial. ¿Qué falta para una discusión seria? Yo creo que no está nada, creo que la discusión está prosperando, yo creo que se están movilizando. Aquí hay un tema de conciencia social, de conciencia crítica, de ciudadanos empoderados ejerciendo su autoridad sobre su propia existencia y obligando a que el ordenamiento se procure más integrado, más inclusivo. Creo que esto está sucediendo, nosotros estamos instrumentalizando con todo el respeto que merece la situación a nivel de tribunales, justamente para tener tribunas como esta, para exponer nuestros puntos de vista que son el fruto de una síntesis de investigación, acción, desde el año 87 en desarrollo en nuestro país. Bueno, la discusión entonces está abierta. Muchísimas gracias, Milton Flores, por estar con nosotros. Bueno, luego de esta condena a 541 días de presidio remitido y al pago de 10 unidades tributarias entonces por este cultivo de marihuana que encontraron en el 2011. Muchísimas gracias. Quisiera agregar algo, y a mí se me está comprometiendo mis derechos civiles a perpetuidad. Eso fue un extra que agregaron ahora. Decisión del tribunal. Muchísimas gracias por estar aquí.